Alejandro, miembro y fundador de la Fundación MUNSAM para comunidades de alta marginación en México, también miembro y fundador del Fondo La Carretilla de ayuda para edificaciones en comunidades de alta marginación, que ha construido y donado más de 22 edificios en diferentes estados como Oaxaca, Chihuahua y Baja California. Es responsable de la Cátedra de Intercambio UTB-UNAM, Investigación de Diseño en Economías Autosustentables, la basura como medio para una nueva ecuación vernácula, entre Alemania y México de 2009 a 2010. En su vida laboral ha desarrollado diversos proyectos, obras de jardines, restauración, arquitectura, diseño gráfico e industrial, rescate ecológico, fraccionamientos autosustentables y complejos vinícolas. Actualmente trabaja en Berlín, Alemania, y en diferentes estados de México como Oaxaca, la Selva Lacandona, Chihuahua, Ensenada, el Valle de Guadalupe, Baja California, Catemaco, Veracruz, entre otros. Es miembro y fundador del despacho de diseño Taller de Arquitectura TAC y miembro y fundador del proyecto integral Casa de Piedra, Estación del Porvenir, Casa de Vinos. Con mucho orgullo y mucho gusto presentamos al arquitecto Alejandro Acosta. Gracias, Alejandro, y bienvenido. Esta es tu casa. Yo traje mi AutoCAD aquí para los que me antecedieron, me hicieron el favor de mostrar toda la tecnología con la que queremos contar y con la que históricamente nunca hemos logrado avanzar. Eh, Les traje una especie de semblanza. Acuérdense que están hablando con un arquitecto descalzo que no trabaja en las ciudades y que nuestra labor ha sido, digamos, de algún modo solitaria y buscando un desarrollo profesional integral con las estructuras comunitarias del país y buscando desde la reconciliación ancestral y desde la búsqueda de nuestros orígenes el trabajo que ustedes van a ver, que ustedes van a ver ahorita. Esta imagen es importante para mí porque la basura depende, como decía Peter Zumthor, que una piedra no tiene sentido hasta que la toma un ser humano y la coloca en una edificación. Entonces, si yo pongo una botella en el mar y pongo un mensaje, es diferente que si fuera una basura, ¿no? Entonces, el utilizar las cosas que están a la distancia de nuestra mano, entendiendo que la economía y la ecología vernacular viene del pensamiento indígena contemporáneo, lo que significa es que nuestros ancestros, no en el metaverso, sino a través de los sueños, han entendido y vivido la evolución de la arquitectura en la que nosotros nos encontramos. Dicho de otra manera, lo que vamos a ver aquí, lo que tenemos, este primer proyecto que se llama El Silencio, que es una fábrica de mezcal. Recuerden que el mezcal tiene estas connotaciones muy interesantes entre la moda, la parte del cultivo agrícola, la parte comunitaria y la exportación, la tecnología, ¿no? Y la reconciliación con lo ancestral. Entonces aquí hicimos este proyecto para la exportación del mezcal, una marca que se llama Silencio, que es la segunda marca de exportación más importante del país. Y se hizo la adecuación de una estructura existente, una fábrica de mezcal. El tema del mezcal es muy interesante porque requiere muy poca tecnología, poca luz, poca agua. Son procesos industriales basados en lo ancestral, basados en los conocimientos heredados y pasados de generación en generación, en los que la tecnología y la modernidad no debe de influir. Entonces es una planta moderna, estructural. La metodología que nosotros vamos a ver aquí es la arquitectura contextual, que es la arquitectura que busca el funcionamiento y las cosas que salen del mismo lugar. No necesitamos ir a buscar a otro lugar, ni tenemos brazos robóticos, ni buscamos las economías circulares, sino lo que estamos buscando es la información hacia adentro. El lugar es lo que genera los ingredientes
para poder utilizar lo que tenemos a la distancia de la mano, ¿no? Aquí vemos los primeros trazos, las herencias inmediatas, que son estas ruinas del Valle Sagrado de Sagá, junto a Mitla, donde tenemos este manejo increíble, geométrico, de las formas históricas que van a ir determinando lo que tenemos enfrente. ¿Para qué busco una tecnología en Pinterest si tengo esta tumba a menos de 500 metros de la construcción? Y estos son mensajes muy importantes que nos viene a dar esta idea de reconciliación con nuestros ancestros y con quienes nos han precedido, porque nosotros solamente formamos un pequeño eslabón de toda la cadena de arquitectura mexicana. El pretender que el siglo XX y el siglo XXI va a modificar la historia de la arquitectura mexicana es muy arrogante y tendríamos que entender y solamente reconciliar, retejer y utilizar la urdimbre del huipil con los elementos que están a la distancia de la mano, las tierras, las formas, las plantas. Estos documentos que están enfrente de nosotros y que muchas veces no los vemos porque estamos pensando hacia otro lado, tendríamos que caminar más lento, entender un poco más y cerrar los ojos para simplemente encontrarnos con nosotros mismos. Entonces aquí vemos una forma de utilización de los elementos que van a generar el todo del proyecto en esta paleta de ingredientes que sale y se puede medir con los pantones, ¿no? Aquí vemos la estructura geométrica en donde se van multiplicando los edificios. Aquí van a ver también al mismo tiempo el sistema estructural que tiene esta como lectura de pluviums. Es un proyecto sustentable, autónomo en agua, autónomo en electricidad y autónomo en todo lo que tiene que ver con la energía o la estructura energética. Capta su propia agua, la procesa, la destila y la utiliza para la producción del mezcal. Y también tiene esta historia de los pluvios, donde todo converge en un solo lugar y se va guardando el agua. Muy sencillo, tiene estos marcos de madera que se van moviendo y van jugando con la idea tectónica, con los terremotos, con las formas de la naturaleza que van dando una respuesta geométrica y ancestral. Aquí vemos la planta de techos con los pluviums, que empieza a jugar un poco con las mismas formas de Mitla. Es la repetición de una forma tridimensional, trigonométrica, que tú vas multiplicando a través de un sistema de proporciones. Y empezamos a jugar con una idea rural, con un edificio que quiere callar. Ya hemos gritado mucho, ¿no? Ya hemos hecho demasiado ruido, nos toca callar, nos toca trabajar con el silencio, con la oscuridad, con los intangibles, con lo que no está. Es un tiempo en el que hay ruido y necesitamos generar los silencios necesarios para crear la ópera que vuelva a hablar al alma que le hemos perdido, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este ejemplo de la fachada principal construido con tierra compactada, madera 100% reciclaje, por lo tanto tenemos bonos de carbono positivos. Y vemos los desechos de la obra, hablando un poco de lo que pasa con los desechos de la obra. En este caso, los desechos de la obra se quedan adentro de la obra. Nosotros le llamamos arquitectura puerta cerrada y utilizamos los desechos de los cortes de madera para terminar de diseñar y generar las sombras. Entonces, los elementos importantes son los desechos y el reciclaje y la cosa que tiene que ver con la estructura simbólica. En todo lo que tiene que ver con la arquitectura prehispánica, la idea estética está convertida en una forma simbólica. Por lo tanto, las formas están siguiendo a los elementos intangibles. Cuando yo construyo un muro, el sol, el viento y los elementos que no son el muro son los que nos provocan la fuerza y la emoción de la arquitectura. Entonces, aquí buscando trabajar con los derechos, pero desde un punto de vista emocional, tratamos de capturar la sombra para abrazar la luz. Aquí vemos las estructuras de los pluviums, materiales sencillos, madera reciclada, piso de cemento, piedras del cultivo. Tenemos los techos de teja del lugar. Aquí nada es más lejano a 50 kilómetros, ¿no? Hacia la ciudad de Oaxaca, y eso es lo que se adecúa en cada una de nuestras construcciones. Aquí vemos el edificio simbólico que está hecho con los desechos de las botellas de mezcal, que tienen una estructura, digamos, de píxeles que se trabajan a través de una computadora para generar, en este caso, el logo
de la mezcalería. Esta piedra que está parada es la estructura donde está la señalética. Hay una estructura fácil, simple y sencilla, emocional. No busca el desarrollo tecnológico, sino potenciar lo que está hecho a mano, lo que nos corresponde. Es importante pensar y decidir que ser originario es volver al origen. Seguimos pensando que ser original es estar haciendo nuevas tecnologías cuando en realidad lo que necesitamos es un sistema reconciliatorio y tenemos que reconciliarnos con el metaverso, que son los sueños de nuestros hermanos mayores, los indígenas. Lo voy a repetir, porque no son obreros. Los indígenas no son obreros ni huelen a pobre. Los indígenas son nuestros maestros, de donde hemos tenido la herencia por generaciones. Y necesitamos respetar y entender que conocemos cada vez menos porque estamos siguiendo cosas que vienen de otro lugar, que me perdonen los de las computadoras. Aquí vemos esta estructura de la Tahona, el movimiento es vertical. Este edificio, en la intervención, digamos, de la modernidad dentro de un proceso ancestral, lo que se buscó es el valor de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tú te tomas una botella de mezcal Alipuz, el que tomaron aquí, que curiosamente yo hice la planta, se carga 1 tonelada por cada litro. O sea, todos los peones para sacar el mezcal, jimar, subirlo a la camioneta, bajarlo de la camioneta, vaciar el horno, quitarle limpiarlo, meter la leña, meter la piedra, meter el mezcal, quemar, ponerle tierra, volverlo a sacar, volverlo a poner, empujarlo, molerlo y después fermentarlo y luego destilarlo. Esos son los procesos en los que podemos ingerir solamente haciendo una planta por gravedad. Si provocamos que solo él empujes las cosas hacia abajo y si cambiamos la energía del camión a la energía técnica y económica del sitio, lo que vamos a hacer es un sitio eficiente que no requiere de energía, puesto que la gravedad lo va resolviendo. No necesitamos bombear para arriba, sino necesitamos empujar. Aquí vemos la sala de degustación hecha con un bloque de basalto. Aquí tengo la fortuna y el orgullo de mostrar el trabajo de mi hija Martina, que es diseñadora industrial, que coincidió en este caso conmigo. Vemos los techos con madera reciclada, que vamos cazando la basura por diferentes lugares y lo vamos tejiendo desde un punto de vista ancestral, posiblemente, ¿por qué no?, influenciado por Irán, por la arquitectura árabe, por lo que vas viendo. Pero al mismo tiempo los techos y las vigas se convierten en los canceles y al mismo tiempo los canceles van aminorando el movimiento telúrico de los elementos. Dicho de otra manera, la tecnología está en el conocimiento, parte de la humildad y viene desde el conocimiento hacia adentro. Esto es muy importante porque estamos tratando de buscar edificios que no estén a la moda, que no se efímera la moda, que no la tengamos que renovar, que sea una tradición que no es estética, sino simbólica. Nos importa lo que significa, no cómo se ve, ¿no? Estos son temas que sí tienen que ver con la conexión de la mexicanidad más ancestral y los procesos se convierten en un legado, ¿no? Tierra compactada, vamos generando el 80% de mano de obra, 20% el valor del material. Aquí que me perdone Cemex y Comex. Es bien importante esto porque estamos revalorizando la mano de obra de las personas que tenemos enfrente. Por lo tanto, si tú usas con tierra que está abajo de tus pies, pues el material está abajo tuyo y se convierte en un sistema de conocimiento. Aquí vemos un poquito como estamos hablando del último edificio, La Moda, que está ganando ahorita el 19 de octubre el primer premio de sustentabilidad mundial en Londres. Ha hecho todo con desechos y con basura. Esto es muy importante porque el mundo viene de regreso. Seguimos siguiendo culturas enfermas, sin entender que nosotros tenemos en nuestras manos sus conocimientos ancestrales que determinan. Estos son los cuartos del hotel, hechos con elementos locales, ¿no? Tapetes de Teotitlán, madera reusada, las cortinas que vienen de Sagay, que están hechas con las chivas que están allá a la vuelta, el algodón que se recoge de Coyuchi en la zona, y estas mismas formas y el entendimiento dan
esta sensación increíble con materiales baratos, que no tienen, que el lujo no está en el material, el lujo está en el proceso. El verdadero lujo es el que no provoca ningún tipo de opresión. El verdadero lujo es el que defiende al trabajador, el verdadero lujo es el que tiene esta estructura, digamos, de dignidad, ¿no? Esta arquitectura nace de los desiertos, de las montañas, no viene de las ciudades, no sale de Estados Unidos, ni siguiendo elementos en otros idiomas y en otras formas. Este es otro elemento, vamos a movernos. Yo trabajo por toda la República y mi trabajo es ser un migrante y trato de tocar todos los puertos de todos los lugares de mi país para poder trabajar en la arquitectura como un activismo. Y esto es un acto de rebeldía, lo que ustedes están viendo, que va en contra de los sistemas económicos urbanos. Lo que acaban de presentar antes tiene completamente que ver con lo que nosotros estamos queriendo decir. Y digamos que somos complementarios, ¿no? El Valle de Guadalupe es una vinícola, ahí vemos la parte agrícola que es muy interesante. Aquí lo que tenemos es el matorral, el chaparral costero, es una zona muy delicada, puesto que es el desierto, las plantas tardan más de 300 años en crecer, aunque no pasen de 1 metro. Y aquí lo que se usó fue utilizar y ver lo que sucede. Aquí murió este árbol, el viñedo y las plagas lo detuvieron. Es un encino que tiene más de 300 años y decidimos tomar lo que está a la distancia de la mano y utilizar lo que está enfrente de ti, ¿no? Y esto es bien importante porque los sistemas reconciliatorios de ecología se dan en el pensamiento indígena contemporáneo, en la idea ancestral vernacular, si la entendemos como un sistema ecológico de producción. Entonces, no es que la ecología sea un fin, sino simplemente es un proceso y son sistemas que te va reconciliando cuando entiendes que una persona vivió 200 años en el mismo lugar, ¿no? Aquí está la planta que está sacada pues, es subterránea y por lo tanto cada una de las bodegas se va agarrando con las otras y tienen que ver como las arañas tejen su nido. Es un sistema de mimesis para que se puedan sostener los muros de contención. El proceso va girando, ¿no? El proceso vitícola va girando por gravedad y se va envolviendo de la misma forma como los animales producen sus alimentos. Aquí vemos los cortes, los primeros tanques, en la parte superior baja por gravedad. Puesto que baja por gravedad no hay bombas, puesto que no hay bombas no se oxida el vino y puesto que está bajo tierra se conserva. No hay tecnología más que el conocimiento de la arquitectura. Aquí vemos este edificio que es hidrosensible, tiene los techos, estas captadores de bruma que van comiendo el agua y la van utilizando en el techo para que se aísle el proceso del sol y esté frío el vino en la parte de abajo. Aquí vemos el árbol jugando con los reflejos, madera reciclada, 7.572 piezas del mismo tamaño, sin ningún desperdicio, con bonos positivos de carbono. Un bono de carbono es 1 tonelada de CO2, ¿no? Y es un costo que muchas gentes tienen que pagar al destruir, pero podríamos reciclar, sobreciclar, podríamos regresar y obtener bonos restaurativos. Y esto sería importante leerlo porque estamos pensando que los arquitectos hacemos el mal mayor, el mal menor, ¿no? Y a través de nuestra tecnología destruimos menos. Aquí se entiende el árbol, cómo se convirtió en el símbolo absoluto de todo el proyecto. Es un espacio raro porque tiene una columna central con un árbol muerto que sale por arriba y se refleja. Y abajo tenemos un espacio sustractivo hecho con lentes de ver, de desperdicio de la fábrica Eugen, madera de reciclaje. Todo ya estaba aquí. No necesitamos producir nada más hasta que no nos acabemos lo que tenemos enfrente. Aquí vemos esta parte bellísima en donde los juegos del reflejo. No se tiene que ser Frank Gehry para, para sorprender. Podríamos poner un charco. El atardecer lo hace solo, los intangibles, el mar, el viento, la percepción, el deseo, el amor. Todas las cosas que no podemos tocar es con los que trabaja la arquitectura y desde ahí estamos hablando con el diseño. ¿Qué pasa con la luz? Podría yo pintar, esta fue en la inauguración, ya se quedó porque le gustó al dueño, pero no, la idea es justamente que el atardecer se toque y el rojo del árbol lo da la orientación del sol. Aquí vemos cómo el edificio se restauró, se volvió a plantar las plantas endémicas en la parte superior. Es un edificio de 4.000 metros cuadrados que no se ve, parece un rancho de chivas.
y no está buscando describir nada más que la sensatez y sencillez de lo que debiera ser un proceso agrícola y la dignidad del vino desde el proceso de la agricultura. No estamos buscando heráldica, ni estamos buscando competir con las grandes vinícolas del mundo, sino estamos tratando de encontrarnos como viticultores y como creadores. Cada vez que tocamos un terruño, estamos investigando quiénes somos, qué vinos salen de nuestra tierra y cómo podemos entendernos a nosotros a través de nuestros procesos. Por lo tanto, es revolucionario, por lo tanto, no es normal, por lo tanto, no es tecnológico. Aquí vemos esta idea de la puerta cerrada, los desechos del fierro que no tienen que salir, tienen que usarse forzosamente dentro del diseño, los pedazos del árbol, las piezas que están puestas ahí. Los controles de temperatura están hechos con sistemas pasivos de temperatura, movimientos de aire enterrados, y aunque al final necesita un aire acondicionado para que no exista riesgo en el proceso, lo que hacemos nosotros es sobreciclar, poner y entregar con un menor gasto energético y con un panel poderlo seguir, ¿no? No estamos buscando un lead, no estamos buscando quitar penas, no es un tema de impuestos, es un tema de logros. Y las cosas que salen mal, estamos todo el tiempo chingando. Mi hija me va a regañar porque dice que digo groserías. Mi hermano está aquí. Y es bien importante porque no lo estamos haciendo como un logro y como un gozo, sino como una pena y un impuesto. Entonces, podría ser mucho más divertido entender que yo puedo copiar, como hacían los prehispánicos, la Vía Láctea en las ventanas que hago con un taladro. Sí. Aquí vemos el edificio que desafortunadamente todavía no está en uso. Aquí tenemos tierra directa porque el agua hidrata las barricas, piedra volcánica para que lo que salga sea el árbol, ¿no? Entonces, la granulometría que ustedes vieron al principio sí se aplica, sí se pone. Este es el restaurante que tiene ligado con una sola mesa de 18 metros, con una viga de desecho que lo sostiene. Pues, son las piedras que estaban en el terreno. Si yo veo el plano, su plano normal, pero aquí lo que estamos haciendo es la decisión ética que está dentro del tintero antes de decidir con qué voy a construir. Cada vez que voy a empezar en un plano en blanco, tengo que entender que la acción de diseño tiene connotaciones de conservación. Si yo pongo una pieza, pasa algo; si pongo otra, pasa algo; si reciclo otra, si uso block, si uso madera, si uso panel rey, si uso cómics, producto del petróleo, ¿no? Entonces, todas estas decisiones sí tienen que ver, puedo hacer cal viva, pagada en obra. Todos los edificios del mundo de 1940 para atrás tuvieron los mismos tonos, desde los griegos hasta nuestros hermanos prehispánicos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo podemos regresar al origen jugando y haciendo nosotros nuestros propios productos. Esto es producto de la poda del olivo en la parte de arriba; las estructuras que lo sostienen son los hunchos de barrica en el piso y en la parte de abajo. El dueño compró de IKEA esas sillas y todo lo demás es local, ¿no? Traídas de China. Ahí vemos una sola mesa, es una discusión, porque tenemos que reencontrarnos, porque tenemos que hacer estos elementos revolucionarios de ruptura que vayan generando hacia los procesos. Un neosituacionismo, necesitamos cambiar los paradigmas y pensar desde otra manera haciendo las mismas cosas y generar a través de los elementos emocionales, que es en realidad lo que está buscando el diseño. Todo lo que nos emociona es lo que queda en nuestra memoria. Entonces diseñemos emoción para que quede en la memoria. No tenemos que hacer un Frank Gehry cada vez porque nos impresiona. Necesitamos emocionar para crear. Y esto es un tema bien importante porque va a dar una riqueza en el diseño y en las formas. Y esto en algún sentido se va a convertir en no negociable. Aquí vemos otra vez la iluminación por fuera. Se pusieron los huecos y luego se iluminó. Madera reciclada, botellas, bollos, no hay más. Aquí vemos las cortinas hechas del lugar, los tejidos, los juegos de la luz, el manejo de la sombra a través de una omisión. Es otro de los deseos que nunca hemos alcanzado: abrazar y controlar nuestra sombra. Y eso tiene que ver con estos sistemas anímicos de los sueños, la realidad, el realismo mágico, como decía García Márquez. Encontrar la voz de la abuela que no decía la verdad, pero que al mismo tiempo a través de su mentira generó un universo fantástico.
¿por qué no jugar con esta fantasía a través de la arquitectura mexicana? Aquí vemos otro ejemplo, una casa provisional hecha con salones de clase reciclados. Estamos trabajando mucho con arquitectura migratoria que no tiene, perdón, este es en Oaxaca, en las afueras. Esto tiene que ver el mismo sistema, está en las afueras de la ciudad de Oaxaca, tiene igual su propio banco. Si se fija, son 3 dedos, una zona de excavación y una parte hacia afuera. Son patios, líneas, formas que van pasando. Este es un jardín, una casa interesante porque tiene más metros de jardín que metros cuadrados de construcción, porque los jardines están en los techos y tienen estas plantas endémicas. Aquí tuve la ventaja, soy el rey del depotismo, lo hizo el jardín mi hija Fernanda, que es paisajista. Aquí vemos un poquito el juego de cómo integras la casa dentro de la topografía para que no tenga bardas, para que esté hacia adentro, para que trabaje con las mismas formas, sacando esta pequeña nariz que está puesta en la parte central, y ahí vemos un poquito la construcción. Entonces de repente tenemos los dedos que van pasando, luego el dueño quiso unas caballerizas, compró el terreno de al lado, como siempre nos pasa. Se acabó la piedra porque el banco de la piedra está en el centro, se construyó con el mismo banco que salió de ahí mismo, se honraron los procesos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando otra vez de mayor mano de obra, menos material, ¿no? Generando estos procesos que van a sobrepasar los procesos ancestrales. Oaxaca, después del proceso de restauración de Santo Domingo, se dio este renacimiento de los canteros, ¿no? Aquí vemos en la parte central el edificio que tiene esta peculiaridad quemada, que no es otra cosa más que arquitectura puerta cerrada. Son los polines de la obra que se recogen, se queman y se ponen al centro, y que generan este sistema emocional. Cuando yo quemo la madera, tiene el dolor implícito. Puedo tomar este elemento y meterlo como una zona. Esto a su vez no permite que haya polilla, son los sistemas ancestrales como los templos japoneses que se quemaban para que no se volvieran a quemar y para que no tuvieran animales, ¿no? Aquí vemos este juego, el juego de la línea a través de los desechos. Estos son la basura de la obra. Es bien importante eso porque no necesariamente es un diseño malo, ni pinche, ¿no? Tiene que ver mucho con el diseño, con el trabajo de geometría descriptiva, con sistemas ancestrales de trabajo y diseño contemporáneo, el espíritu del lugar y el espíritu de la época. Aquí vemos los pasillos hacia donde brincan, los espacios interiores sencillos, los jardines endémicos en la parte superior y los caballos. Se acabó la piedra, pues construyamos con tierra, ¿no? Entonces aquí tuvimos la ventaja que compré unos caballos del color de la tierra. Vemos esta parte muy sencilla, que no es otra cosa más que un solo material, que lo recolocas, que lo pones, que juegas con las formas, es una especie de Lego. Aquí en la tierra compactada es muy importante porque lo que determina realmente son las fuerzas de la compactación, por lo tanto las cimbras son muy costosas y necesitamos sistemas contemporáneos para no utilizar madera y desechar, que eso es lo que estamos haciendo nosotros con este sistema australiano. Ahora sí, la casa voladora, que es esta casa migrante que está en el Valle de Guadalupe, que es consciente que se tiene que ir, que es consciente que estorba, que es consciente que no debe de estar en el lugar, porque tenemos que proteger y potenciar el paisaje, no construir en las lomas. Entonces aquí vemos, era un salón de clase que se abrió en forma de V, tenemos la mesa de comedor, esta relación de conexión en la esquina que la usamos nosotros mucho para eficientizar los sistemas de traslación entre las personas. Y vemos esta parte, él está haciendo un hotel y yo le hice esta casa provisional para que pudieras estar y entender el lugar para poder diseñar. Está hecha con desechos de ventanas, con desechos de salones de clase, muchas ventanas que salieron y empezaron a levitar y empezaron a jugar. Y es una casa que ríe, es una casa que está divertida, es una casa que no pretende elegancia ni mucho menos, pero que está jugando con el manejo de la temperatura, se separa y se levita para que las especies caminen hacia abajo, porque la huella también se da en las cimentaciones, en el sistema constructivo, en meter los materiales, el transformar, hacer una fábrica con operarios en un lugar delicado. Aquí vemos un poquito cómo van pasando, ¿no? Nadie puede negar que no es divertido, nadie puede negar que no es usado, nadie puede negar que no pudimos cortar las ventanas porque querían volar.
Y al colocar las ventanas, ahí lo que sucede es que el sol va por atrás y te sombrea terraza. Tú no necesitas tener techo, necesitas los parados para que te sombree donde necesitas. Aquí vemos desde adentro, ahí está el dueño, todavía nos queríamos. Tenía muy mal gusto y tuve que pintar ese cuadro yo porque estaban poniendo a Zapata y ahí adentro. Aquí vemos esta idea muy interesante de acampar, de levitar, de pensar que la vivienda no necesariamente tiene que ser para mucho tiempo. Los jóvenes y las formas han cambiado su forma de habitar y esto también nos corresponde como arquitectos, ¿no? Es entender que las plantas florezcan, que el silencio es místico, ¿no? Y buscando esta sensación de omitir en lugar de construir y en lugar de decir mucho, estaría interesante entender esta estética simbólica, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de belleza. Entonces aquí estamos, otra vinícola más, el terreno del Chaparral. Aquí los caminos agrícolas determinaron la geometría, era una pieza que le quitamos huesos, le quitamos algunos de los elementos construidos y se hizo en forma de pirámide porque son sistemas de extracción de aire caliente, ¿no? Pasan hacia arriba, tiene un poco que ver con Monte Albán, que es la copia de las montañas que están en el entorno, busca de alguna manera tener la temperatura, la gravedad y la extracción del aire en la forma arquitectónica, por lo tanto es una chimenea normal con su hogar. Y esto es el resultado, ¿no? Las piedras. Lo importante de esta foto es las montañas que están atrás y las piedras que están enfrente para que esto se disimule en el paisaje y no seamos agresivos con el paisaje en sí, que es un derecho que estamos tratando de lograr como derecho constitucional en Ensenada. Aquí vemos las formas con los desechos de una mina de piedra donde vendían fachaleta y desperdiciaron este sistema, que es el sistema piedra seca que se utiliza en varias partes del mundo. Los sillones son sillones que se llama sala pública, que son desechos de sillones que tira la gente y los cementas para poderlos usar hacia afuera, hacer paradas de camión, centros de reunión, reconquista contra el narcotráfico, para tomar las calles otra vez. Aquí vemos cómo empieza a crecer la vegetación, los olivos. La puerta está hecha con los desechos de la siembra. La dueña no quería y ahora se toma fotos todo el tiempo ahí. Aquí vemos las puntas, son palos de tomate a la mitad, de desechos de San Quintín, y se van colocando para generar texturas, tamaños, color, forma, elementos que van determinando la misma lista de los materiales y el manejo que quede hacia adentro. Se hicieron estas lámparas con muros construidos con botellas que se utilizaron los colores del desecho. Cuando tú trabajas con desechos, tienes que potenciar su material. Por ejemplo, los vinos utilizan el low E, este vidrio muy especial para quitar los rayos infrarrojos. Si yo lo utilizo a mi favor, pues puedo poner las ventanas al poniente, puedo jugar con las mismas formas, puedo generar luz con píxeles y con agua hacia adentro de los edificios. Puedo trabajar con formas escultóreas, con estructuras al poniente que pueden ir filtrando la luz a través de la esencia del desecho. Entonces, cuando trabajas con desechos, tienes que entender la semiótica del material, su símbolo y su forma, para no transformarlo, ni triturarlo, ni generar otro material, sino buscar que tenga su sistema expresivo y vaya siendo un acto revolucionario. Aquí vemos la parte vitícola por gravedad, la ventana que cambia de color dependiendo de la luz y cómo pasa. Hicimos una selección con los colores de la botella para poderle poner píxeles y que esos píxeles dieran un paisaje. Lo metimos en la computadora y no lo pudo hacer el albañil, entonces le dijimos que pusiera como él quisiera las botellas. Hubiera hecho esos planos que decían hace rato. Aquí vemos la zona de guardado, tenemos la parte de una sola luz, buscando siempre la estructura emocional donde si la luz se concentra en la parte superior, sientes este sistema de recogimiento que te da el tener la luz como si fuera un suspiro, ¿no? Aquí vemos esta influencia siempre del arquitecto Barragán tratando de utilizar la luz como un sistema de rebote. La luz no es pintura, sino es un rebote que genera una sensación a través del sol rebotándose sobre los colores, ¿no? Entonces, esta idea del color como una especie de refracción simbólica y estética, sería bueno que la fuéramos trabajando. Que me perdone, Comex. Vamos a obtener la segunda parte de la plática.
Esta segunda plática tiene un manifiesto que se llama Arquitectura en Resistencia, si me hace el favor de ponerla. Aquí estamos, les voy a decir primero los principios de lo que vamos a ver ahorita, no lo vayan a hacer en casa. No a la moda efímera, la tradición no es estática, la tierra es el origen de la arquitectura. Tenemos que tener y hacer arquitectura con los pies en la tierra y que salga de la tierra misma. La tierra es el origen en todos sentidos. El verdadero lujo no es la opresión, lo vuelvo a repetir porque es importante en los manejos de las personas y eso tendría que entrar en el círculo que pones. Los procesos son un legado que también es muy importante. Tenemos que entender que lo que hemos recibido de los albañiles y de los procesos son un legado para nosotros y tenemos la obligación de cuidarlo. Las montañas y los desiertos se caminan con los pies en la tierra, o sea que no vayas al terreno y lo limpias primero y luego lo ocupes, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejercicio de síntesis. Hicimos un solo elemento anímico, que es un capullo, es un útero, ¿no? Es una casa que te envuelve, no es un techo como una palapa que usa un sombrero, sino en este caso el sombrero es toda la ropa, ¿no? Entonces, jugando con esta arquitectura que abraza, con esta arquitectura que acaricia, con esta arquitectura que consiente y que protege. Otra vez salimos con estos primeros elementos que son las formas del capullo hechos con piedra. Y les presento el primer elemento. Es un elemento que quise hacer para muchas cosas, para ricos, para pobres. Este es un gallinero en el Valle de Guadalupe que se mueve, que es un capullo para resguardar de los coyotes y que tienen estas formas que se convierten en una parte agrícola que está hecha para irte a tomar la selfie, que te va, cuando vayas a Bruma vas a ir a buscar el gallinero. Y esto es lo que hablábamos, no se necesita hacer mucho para hacer un gran diseño, puede ser un baño, puede ser un gallinero, se abre, se cierra. Las gallinas, aunque son de render, están contentas. Aquí vemos esta otra pirámide, que es una pirámide de Cobb, que es este sistema, este es paralelo, una vinícola que es mi bebé desde hace muchos años. Está hecha con tierra licuada en este caso, es una vinícola que está por gravedad. Se sube el tractor a la parte del techo y se convierte la energía del tractor en toda la energía del interior. Esto se hace subiendo y moviendo la energía de lo que sucede alrededor, pero también enterrando y guardando a través de sistemas pasivos la energía que tenemos adentro y siempre usando el guardar, el arropar, el manejo termodinámico. Aquí vemos este espacio que tiene igual cimbra perdida, pedazos de tablón, triplay cortado a 60 centímetros para que se viera más chido y pudiera ser más fácil para que una persona sin andamios pudiera trabajar y tejerlo de tierra por afuera. Tiene 17 metros de altura, es un espacio muy grande, subterráneo, que tiene esta parte que va siempre enfocando la luz hacia un lugar como si estuviéramos trabajando con la luz, pero en realidad lo que estamos haciendo es abrazar la oscuridad. Esta idea de la frustración, del no, de lo que no sirve, de lo que no está, de la contaminación, de los bonos de carbono, del mundo se va a acabar, lo tenemos que abrazar y lo tenemos que utilizar a nuestro favor. Y desde ahí estamos tratando de trabajar este proyecto. Este mismo esquema se trabajó para el terremoto. Hicimos una casa, tuvimos la fortuna de poder ayudar para construir una casa en Salina Cruz, donde hubo este terrible terremoto. Y aquí hicimos una negociación con los lugareños porque ellos quieren una casa de block y nosotros queríamos una casa de palma, ¿no? Entonces logramos negociar la idea vernácula y logramos trabajar con ellos para tejer y retejer la misma casa de block para el manejo de las temperaturas pasivas, los elementos estéticos, en donde la casa con una sola ventana, se los recomiendo para que vean interés social. ¿Para qué ponen las ventanas para enfrente si está horrible y están los malos y ponen rejas cuando tenemos a Dios arriba, ¿no? Y también deberíamos de poner los tinacos con la forma de la Virgen de Guadalupe. No sé por qué Rotoplas no se le ha ocurrido poner el santo, la Virgen de Guadalupe y los elementos simbólicos que nos llevan a nuestra propia idiosincrasia. ¿Para qué estamos buscando afuera? Sí, nosotros mismos podemos bailar el danzón casi sin música. Aquí vemos la puerta hecha con bambú y aquí se
se ve que son los muebles que son colgados, ¿no? Entonces, en lugar de amueblarse, pusieron estos percheros y fueron trabajando limpio, limpio por adentro, ¿no? Y arropado por afuera, discreto. Y nos encontramos esta grandísima sorpresa, ¿no? Que es donde ellos duermen al niño, ¿no? Ya sé que es un poco cursi la foto, pero pues ahí estaba. Aquí este mismo proyecto del capullo ahora con este megamillonario que me contrató y me dijo, haz lo que tú quieras, un coleccionista de arte, no puedo decir su nombre, haz lo que tú quieras, cosa que no es cierto, ¿no? Que te digan los clientes que hagas lo que tú quieras no es cierto, nunca es cierto lo que te dicen. Entonces era una casa para un coleccionista de arte muy importante en donde hicimos una casa para un solo cuadro, ¿no? Ah, eres coleccionista, trae un solo cuadro y lo va cambiando, ¿no? Y esa es una parte de la idea. Aquí vemos un poquito, la parte está en un pináculo en Valle de Bravo, en la parte más alta donde despegan los papalotes, un lugar bellísimo. Es un terreno de 40 hectáreas donde solamente tiene este espacio para contemplar, para quedarse, pero lo importante es esta parte de arriba que se ve en el capullo, que vemos en la parte que estamos trabajando, y eso es un espacio anímico que funciona de la misma manera y que trabaja con la luz. Entonces, esto es ferrocemento, que es el sistema más sencillo, no tiene cimbra, está puesto con cal viva apagada en obra, mezclado con polvo de quemazón, ¿no? Con hollín, y tiene cera y parafina para que refleje la luz y vaya refractando como funcionan las ollas de barro con el sistema anímico de la conciencia. Aquí vemos esta foto que parece la Madonna de Miguel Ángel, pero que en realidad son los albañiles que nos agarramos ahí haciéndose güeyes. Y vemos estos juegos que van trabajando con los intangibles. No tienes que diseñar mucho, tienes que diseñar mucho, pero no tienes que construir mucho, tienes que diseñar mucho y entender y ver el tintero antes de hacer ninguna raya para entender que la raya es el sistema de ahorro estético. Y también para poder tener bonos de carbono positivos, no hagan rayas hasta que no sepan qué hacer, porque el ahorro está en el diseño. Eso es muy importante. Al diseñar, por eso en tu círculo debe estar más grande el diseño, porque ahí es en donde realmente se logra hacer una cosa u otra en la decisión del arquitecto. O sea, los creadores tenemos en el diseño una fuerza muy importante. Le voy a dar un poquito más rápido. Nosotros trabajamos con este sistema operativo que va dando las formas con sistemas de proporciones que se pasan después al AutoCAD y a los demás sistemas increíbles que se pueden repetir en inglés en estas formas que puedan calcular los desechos de lo que no puede calcularse porque está hecho a mano. Aquí hay un fondo muy importante porque estamos siguiendo paradigmas equivocados. Tenemos que revalorizar lo hecho a mano y tenemos que entender que la obra es un proceso que tiene que ver con muchas cosas que no son el dinero. El dinero, la estructura de los intangibles es lo que determina las formas. Aquí vemos esta primera estructura, es una vinícola que está diseñándose y empezándose a construir en San Luis Potosí. Y en este caso las montañas se convirtieron en capullos o al revés. Y aquí vemos esta misma forma trabajada en otro contexto hacia otro lugar con otro sistema constructivo. Pero aquí les voy a demostrar que sí utilizamos la computadora y hacemos planos, ¿no? Aquí vemos los procesos que se van moviendo, es una idea estética dentro de un viñedo, los restaurantes, los renders, los muebles, otra vez el manejo de la luz para poder probar una botella de vino, aunque te salga mal el vino si lo descorchas ahí, ¿no? Y te lo descorcha Marilyn Monroe, seguramente vas a comprar muchas botellas. Entonces, esta idea anímica y estructural de los espacios basados en la sombra. Aquí vemos la planta, cómo se va estructurando, tiene una parte de viñedo y olivo al centro, es una vinícola que tiene 1000 socios, entonces había mucha actividad, es como una especie de club deportivo. Aquí vemos los edificios en negro y los cortes de los manejos de las formas, como lo estamos mostrando. Ahí está el estructurista llorando, tratando de entender un poco cómo vienen las cosas. Técnicas correctas significa que con lo que se sabe hacer es con lo que se tiene que diseñar, con lo ancestral, para que no te roben los albañiles, pues que construye como se construye siempre, con materiales diferentes, ¿no? Entonces estos juegos de la ecología y de la sustentabilidad se dan a través de esa mano. Aquí vemos ya
las comprobaciones de las computadoras, que ahora sí están midiendo la gráfica solar con las formas de cada uno de los edificios. Aquí tenemos la comprobación de las temperaturas por año, por día, por mes, puesto que es una vinícola, los controles de energía pasivos se ponen en dos formas. Uno, si se fijan, está abajo, que es para la parte del vino, que tiene 18 grados, y otro es la temperatura de confort de nosotros. Y este edificio finalmente pecó un poco, las líneas rojas donde se sube es el invierno. Entonces, en el caso de San Luis, aquí vemos las estructuras por espacio, ¿no? Los colores rojos serían los que se pasan de las zonas de confort. Y vemos cómo cada uno más bien se está yendo hacia la zona de los fríos, ¿no? Vamos a tener que controlar los fríos, los más chimeneas, más borregas, ¿no? No aire acondicionado. Aquí vemos, por ejemplo, los manejos de los vientos y los manejos de las energías pasivas, comprobados con la computadora para saber si lo que se diseñó con los conocimientos ancestrales tienen una comprobación científica. Ahí vemos esa gráfica que me encanta, que se ve los movimientos del viento, cómo van dando y cómo vas a tener los movimientos del aire activos con el movimiento diferencial de las temperaturas para que las chimeneas las abras y las cierres. Si se fijan en la parte de acá estamos en pecado y tenemos una parte roja que tenemos que compensar. Y aquí vamos trabajando con cada una de las recomendaciones que nos hicieron estas gentes de Barcelona y cada uno de los espacios van fincando las recomendaciones que si se fijan son muy sencillas en realidad. No nos fue mal en la comprobación. El manejo de los ingredientes con los materiales que van determinando siempre la paleta de color que va generando el guiso y los elementos estructurales, constructivos, no son muebles que se fabrican en una tienda, sino en una mina. Esto es muy interesante porque genera una impresión tectónica muy importante y al mismo tiempo se convierten en una escultura. Manejo de los productos, la parte estructural, cómo se convierte en los muebles, cómo la misma forma de la cimbra perdida va haciendo el mobiliario, los accesos. Y este es otro lugar, es Bosch, otro material, el mismo concepto, el mismo capullo, la trigonometría pasada a la estructura ancestral, pensando como indígena, en el buen sentido, como nuestros hermanos mayores indígenas, en el metaverso, que es la magia de los indígenas, donde sueñan las estructuras antes de crearlas. Y vemos aquí el nido, el baile, la danza, la oropéndola y los capullos. Los capullos se van metiendo en los edificios, se pasan en la computadora, se tejen, se ponen, se pasan por el laboratorio experimental y se construyen. Esto está en proceso de la semana pasada. Ahí están poniendo los techos, lleva doble tejido y empiezan a jugar. ¿Qué pasa en este hotel? Para que fuera sustentable, le quitamos los pisos, le logramos convencer al dueño con que fuera arena todo, ¿no? Si tú vas de vacaciones, ¿para qué estás quitando la arena? ¿Para qué la estás barriendo? ¿Para qué la estás moviendo? Puedes cobrar $50 más si tu hotel está hecho de pura arena y te quitan los zapatos con un martini cuando llegas, ¿no? Entonces, este tema de entender lo ancestral, perdón, me voy para atrás, de cómo van pasando los tejidos, esto es el proceso de las semanas pasadas, no hay un solo clavo, es un sistema de construcción, miren la cimbra, miren los andamios, miren la altura, 18 metros de altura, tejido, se hace una estructura tridimensional de bambú, es guadua, está cultivado en las zonas de Palenque, con estructuras que están diseñadas para estructuralmente, son nodos que nosotros diseñamos con desechos de llantas de bocho, y tenemos este tejido que se va aumentando y se va aumentando hasta que conlleva lo que estamos buscando, que es este manejo de la sombra y la expectación en la noche, o los reflejos. Los tejidos aquí comprueba que no hay, que está tejido, que tiene un conocimiento ancestral, pero visto desde una modernidad y estructurado como esta misma forma. Este es otro elemento importante, es en Tulum, en la selva, donde están destruyendo, los ecologistas están diciendo que se está destruyendo el mundo.
y cómo hacer una intervención que no destruya. ¿Cuál sería el concepto para tocar la tierra y acariciarla? Y para generar no el daño menor, que ese es el error en que nos han vendido, sino generar un nuevo ecosistema. Cuando tú construyes en un lugar, tienes que considerar a los habitantes, así como te consideras a ti mismo, estos lugares increíbles. Este es Hugo, que es un pintor que soñó, que vivió en México y pintó estos cuadros increíbles, como esta idea de sueño de la selva, como el Jardín del Edén. Nosotros en este caso utilizamos este molusco que crece en las partes de las ballenas, en las partes altas de las ballenas, que nos da un sistema de proporciones trigonométrico en tercera dimensión, y lo vamos pasando. Aquí se pone la forma de la utilización adentro de la selva, y si se fijan, tienen esta infraestructura que es la forma que deja un vacío de un árbol cuando cae en la selva. Entonces así puedo trabajar con la geometría de la selva y empezar a hacer que las construcciones respeten la biomasa, trabajen con la migración de las especies y esté estructurado con el footprint, lo voy a decir en inglés, porque es importante la huella, porque la huella es lo que destruye más en ecología. Es necesario fabricar afuera de la selva para dañar menos. Tenemos esta idea de generar fábricas muy torpes que destruyen todo el entorno y hacen una destrucción muy grande en el proceso constructivo, tanto más grande que la construcción en sí. Entonces, cuando trabajas en sistemas, en ecología, en reservas como nosotros, lo que hacemos es generar fábricas controladas en donde la gente esté dignamente pagada, tenga su maquinaria, tenga donde dormir y pueda entregar las cosas con calidad. Entonces, esta es la evolución que tenemos que ir moviendo poco a poco en las tecnologías para que se generen ciertos procesos que no dañen los lugares y tengamos una cimentación que esté adecuada al daño ecológico que genera la excavación, no meter una máquina hecho a mano, ¿no? Estas cosas que seguimos hablando ahorita. Ya ni leí mis apuntes, pero bueno. Aquí tenemos esta forma que viene de la selva, que se estructura y es para los que están de moda, es para los tuluminatis, ¿no? Para la gente que quiere ser chida y no sé qué, pero hecho con un respeto ecológico, ¿no? Entonces aquí el edificio se va moviendo a donde están las fallas de la misma selva para que tú puedas modificar el proyecto en el sitio. Y vemos cómo está la estructura constructiva, cómo se va integrando con la selva y el ambiente aquí con la chava súper guapa acá. Y al final siempre me gusta poner el proyecto que estoy trabajando. Este es en Coatepec, es la zona eh, que es muy bella, los bosques mesófilos que están en la zona de Veracruz, que es un estado alucinante por lo que hay ahí. Es una orquídea, no me acuerdo el nombre técnico, y estas son las piedras que están en el terreno. Ya ustedes adivinarán qué vamos a hacer, pues vamos a sacar del terreno la energía, las formas, la estructura. El árbol de allá tiene 1,20 de diámetro. Y empezamos a jugar con los desplantes, las formas, con toda la tecnología que tenemos a nuestra mano, ¿no? El dron, las formas, la geometría, las estructuras para que nos puedan traducir a nuestro AutoCAD esta forma estructural que se tiene que pasar directamente a los vectores para pasarlo por teléfono a los dibujantes que dibujan en Baja California. Y estos sistemas de entendimiento, porque lo que tiene que educarse no son los programas, sino los arquitectos, no son las formas, sino la línea, la conciencia y la estructura de la ética está en el manejo de la línea y en el manejo del instrumento. Pablo Casals, para poder hacer esta representación de Vivaldi, pues tiene que saber manejar impecablemente su instrumento para poder decir lo que siente y se convierte su acción en un acto revolucionario. Es muy importante dominar los procesos y entenderlos como una misma estructura para que vayan cambiando y estructurando las formas anímicas de lo que puede suceder en cada uno de los contextos. Entonces, este elemento que vieron es un juego de jugar en todos los contextos del país con un solo elemento, a ver qué pasa, a ver qué sientes, a ver cómo lo construyes, cómo tratando de respetar, porque entendemos que la arquitectura tontamente tiene muros verticales, muros a 90 grados. No entiendo por qué hicimos eso, porque estamos haciendo ciudades
solamente con muros cuadrados, cuando en realidad deberíamos de volver a entender la biomimesis y la geometría de la natura. Aquí vemos la estructura, la forma ambiental, de los renders. Aquí pusimos la vegetación con estas plantas que alucinógenas que están afuera, porque era el cuarto nupcial. También jugar un poco con esta forma. Y con esto termino agradeciendo que me hayan invitado al colegio, que no he venido mucho, he de reconocer. La última vez que estuve aquí fue el día que murió el arquitecto Barragán, lo recuerdo. Y ahora quiero agradecer que me invitaron a dar esta plática con nombre magistral y sobre todo que esté Fernando, mi hermano, aquí conmigo. Gracias. Pues, ¿qué te puedo decir después de esta plática tan extraordinaria, tan deliciosa que nos regresa en muchos casos pues a repensar y a entenderlo, tratar de sensibilizarnos con lo que es nuestro quehacer y creo que va a dejar huella en los que hemos tenido esta oportunidad de escucharte, Alejandro. Me da muchísimo gusto. Gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Y bueno, me permito en ese sentido darte pues un reconocimiento, se lo compartimos y le agradecemos a Alejandro de veras de corazón. Están aquí presentes muchos expresidentes del colegio, miembros de los consejos directivos, miembros de las asociaciones, y estoy seguro que, como lo decía, esta plática va a dejar una huella importante en todos nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. No lo vayan a hacer en casa. Esto no, es la arquitectura es una responsabilidad personal y el cambio se tiene que dar a través de la célula. Aquí vemos un ejemplo de riesgos de arquitectura experimental que se convierten en una acción revolucionaria, puesto que están lejos de la legislación, de las formas, de las estructuras, pero de alguna forma esta provocación que sí es construida, que sí tiene 40 años en su proceso, ahorita está surtiendo efecto, por eso agradezco que me hayan invitado el día de hoy aquí. Gracias. Es que está sensacional todo lo que traes. Los jóvenes traen el prurito del bambú y por eso me llama tanto la atención. Está muy agradable todo lo que has presentado, pero al mismo tiempo que experimentas, siempre hay fracaso y error y va uno adelante. ¿En qué problemas has tenido? Bueno, en realidad no es un aha moment, ¿no? Ni este es producto de la marihuana. Tiene que ver con un proceso de investigación. Sí tiene que ver con prueba y error, puesto que es una arquitectura experimental, pero vas haciendo pequeñas construcciones y depurando el proceso. El defecto de mi trabajo es que es tan experimental que vamos cambiando de barcos a bambú, a madera, a piedra, botellas. Entonces esto requiere de un laboratorio alternativo que está siempre en la oficina, que es la parte que vieron y que vamos trabajando. Está calculado, a veces sacamos permisos cuando aparece la autoridad, porque en los lugares donde trabajamos no hay tantos. Pero sí ha sido un referente en mi región. Tuve la fortuna de trabajar en el Valle de Guadalupe y ser el único arquitecto por mucho tiempo y eso me permitió generar un sistema de investigación personal. Entonces, ha habido problemas, pues sí se nos mete el agua, se nos desvía el río a cada rato, ¿no? Esas cosas no las hemos logrado controlar todavía. ¿Hay alguien más que desea hacer algún comentario? A ver, el Chacho, aquí adelante si quieres, o bueno, no sé, el Chacho está, Chacho Medina, nuestro querido Chacho. Gracias. Gracias, arquitecto. Alejandro,
te saludé hace rato, tuve el gusto. Mi pregunta sería que más bien una proposición. Yo creo que estás marcando una ruta, una pauta importante, o retomándola, pero con tu personalidad, con tu propia expresión. ¿Estás dejando algunos arquitectos que te sigan en esta línea? Mi pregunta directa sería, ¿das clases en esas regiones o tienes algunas pláticas como esta? Porque, pues bueno, creo que hay que difundir mucho más tu arquitectura, tu tendencia, tus conceptos. Sería eso. Bueno, primero, muchas gracias. Pues voy a publicar el libro, así que les voy a pasar el sombrero al colegio. Y la otra es que sí, soy maestro desde hace 40 años. Di 12 años clase en la UNAM, 14 años en la Ibero, que es mi alma mater. Di clases en Berlín haciendo proyectos en las comunidades. Trabajé mucho en estas ONGs. Doy clases en la Universidad Libre de Arquitectura de Tijuana, en la Ibero de Tijuana, y hago pláticas lo más que puedo y tratando de comunicar. Tengo la ventaja que ya tengo hijos de gente que yo le di clases, entonces pues se va dando. Han pasado por mis manos más de 2.700 personas en los semestres. No sé en qué estén haciendo. Siento que de alguna manera sí es un trabajo personal, y que creo que ese es uno de los mensajes para ser un activista. Pues tienes que hacer este tipo de cosas y comunicar. Por eso es que agradezco el día de hoy estar aquí. Venga, venga. Antes que nada, felicitarte, Alejandro. He estado en varias ocasiones en varias de tus obras. Considero que eres un generador de cambio y creo que es algo fundamental que este tipo de prácticas permeen en las grandes ciudades. Estamos viendo la sostenibilidad remota a estas ciudades, estas megalópolis, y creo que es cuando tu trabajo y el trabajo de muchas otras personas debe de ser mucho más reconocida en ciudades como la en la que vivimos. Eh, Estuve en mi investigación en Tijuana y estuve también en Mexicali y he visto el crecimiento de la industria de la construcción desmedido, y esto genera millones de toneladas de construcción. Espero que pronto, juntos y con el Colegio de Arquitectos, comprometernos a que este grave daño ecológico se frene. Está contaminando estos residuos de construcción que tienen residuos peligrosos y que poco sabemos. Contaminan el agua de millones de personas y de niños que mueren sin saber el por qué. Te felicito nuevamente y estoy seguro que en el colegio juntos continuaremos en un camino para hacer una transformación. Muchas gracias y felicidades otra vez. Gracias. Pues mira, te voy a decir una cosa. Mi forma de pensar es, ya viste, un poco retrógrada. Yo no creo en las ciudades. Siento que necesitamos cambiar el paradigma para que el campo influya en la ciudad. Ya lo dijo Renculjas en algún momento también. Seguimos pensando que la arquitectura es el mal menor que va conquistando el campo y lo va destruyendo. Seguimos pensando que el campo huele a pobre, que lo indígena huele a pobre, y tenemos que cambiar estas estructuras. Creo que la ciudad está enferma, que nosotros somos estos animales que, como Darwin dijo, ¿no? Nos vamos adaptando a nuestra propia mierda, nos vamos adaptando a nuestro propio desorden. Yo recuerdo, yo nací en 60, Fernando es 10 años más grande que yo. Yo nací en 60 y recuerdo que lo primero es que el mundo se iba a acabar, ¿no? Y los bonos de carbono y todas estas cosas cuando yo era niño, y seguimos viviendo de la misma manera y nos seguimos adaptando, y ahora somos más tolerantes a la intolerancia. Entonces, siento que el trabajo fuera de la ciudad, en mi caso, ha tenido mucho más impacto
Me gustaría trabajar, pero no me contratan, en las ciudades, ¿no? Es mucho más fácil trabajar en las ciudades porque tienes un ambiente controlado. Es como si vieras un pollo en el súper o lo ves corriendo en el patio, ¿no? Ustedes ven el pollo en el súper. Y creo que es bien importante salir y cultivar tu propia comida, ¿no? Tener una estructura sana, caminar menos, bañarse con agua más fría, pero sobre todo cambiar la célula, porque estamos pensando que otro tiene que cambiar, que otro lo tiene que mover y lo que tienes que hacer tú es una tendencia gozosa. Yo hoy logré este cometido. Mi último edificio tiene menos bonos de multa. He logrado llegar a un net cero desde otro lugar. He convencido a estos clientes, sensibilizado, porque no los educas, sino los sensibilizas un poco a chingadazos y un poco con la economía y un poco con creatividad y otro poco enamorando, porque es un tema de todos, porque para tener una casa ecológica necesitas un dueño ecológico, no puedes pretender las cosas. Entonces, tenemos la virtud de que la siguiente generación ya lo entendió. Yo veo a mis hijas y entienden de ecología. Te pongo un ejemplo. Ellas estudiaron, bueno, imagínate, mis hijas vivieron en los pueblos y fueron llenas de piojos, total. Al final estudiaron la universidad en Barcelona porque pensamos que era la ciudad donde podía tener un ambiente más importante y regresaron a vivir a México y decidieron tomar transporte público. Y no tienen coche, no manejan. Entonces decidieron integrarse desde su unidad. Eso es pues, una decisión personal que nos toca a cada quien y la siguiente generación lo va a hacer más fácil. Pero claro, nosotros, perro viejo, pues, ¿no? Pero creo que es muy importante que la ciudad no sea lo único que ustedes también abordan, porque estamos destruyendo los entornos y los arquitectos más fregones y los más cañones y los más están yendo a trabajar al Valle de Guadalupe, están yendo a trabajar con una torpeza. Aquí veo 3 o 4 proyectos de los que te estoy diciendo y llegan con una torpeza del ambiente porque están pensando en ciudad y no se bajan del coche, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que reeducarnos y tendremos que discutir mucho esta situación para que entonces, pues, a ver qué van a hacer los demás, ¿no? ¿Sale? Gracias, al contrario. Bueno. Bueno, pues primero felicitarte muy ampliamente, de veras. Haberte conocido, conocíamos a tu hermano, no a ti. Nos gusta mucho tu arquitectura, pero yo creo que lo que pidieron hace un momentito deberíamos reconsiderarlo y a lo mejor en algún momento dar una plática en la Universidad Nacional, otra en la Ibero, otra en Anáhuac. ¿Por qué? Porque esta nueva visión, como decía el arquitecto Homero, tenemos que hacer un cambio de paradigma, pero ¿hacia dónde? Tú estás mostrando un paradigma diferente, algo que no habíamos pensado la mayoría de las personas. Entonces yo creo que es muy importante que esto se dé a conocer, como decía Manuel hace un momento, a mayor número de jovencitos, para que vean que hay otro camino, que no es el camino, que solo hay, que solo piensen que hay uno. Ya nos demostraste ahorita, hay 20,000. Y Bueno, eso es muy sí importante. están siendo las pláticas, te comparto ahorita que es la Semana de Arquitectura, que es un broncón. Ayer estuve en Los Cabos, antier en La Paz, voy a Comitán mañana, estoy en Tijuana, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán. Pues Esto es en esta felicidades. semana, algunas son presenciales, algunas son a través de las redes, porque ahora se está poniendo de moda esto, que eso es lo que está chido, ¿no? Antes, pues, eras un poco un apestado que decía este güey que hace cosas raras y quién sabe cómo lo contratan, y ahorita hay un poco más de atención. Estoy tratando de terminar la publicación, ya logré encontrar la voz, como decía García Márquez, logré esconder el ego y hacer una descripción mucho más suave y poética sobre los problemas de la arquitectura, porque tenemos que entender que esto es un logro, es un wish,
como dicen los que hablan en inglés, ¿no? Necesitamos generar una directriz y tratarla de llegar, ¿no? No se logra en un solo día. Aquí lo que es importante, y eso sí se los paso de tarea, es que los arquitectos hablan con tabiques. La poesía y las palabras son los tabiques, los vacíos son los patios, y desde ahí tiene que ser nuestro activismo. Pues muchísimas gracias y felicidades. Gracias.